Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos al Masha Talks de esta semana. Y como ya habíamos dicho, la temporada de patinaje de competencias ya se nos acabó. Así que bueno, en estas semanas, en estos meses de aquí, a que podemos volver a ver nuevas competencias y ver esta temporada olímpica y todos los retos que le esperan a nuestros patinadores favoritos, pues de lo único que podemos platicar es de las noticias y de los chismes del mundo del patinaje. Una de las noticias de la que nos enteramos fue que el equipo de Yevgenia Tarasova y Vladimir Morozov se fueron a entrenar a Cristal con el equipo Tutberidze. Claro que muchos ya nos lo sospechábamos por el simple hecho de que Eteri Tutberidze en su cuenta de Instagram subió unas cuantas fotos de los espectáculos que han estado haciendo y tagueó a ellos dentro de todos los tags que puso a los patinadores de su academia. Pero por ahí había algunas suposiciones de algunos fans muy clavados del equipo Tutberidze de que Eteri solamente etiqueta en sus fotos a los que forman parte de su equipo. Así que eso levantó sospechas en todo el mundo del patinaje y pues ¿qué creen? Que le atinaron. Ahora, no es solamente el hecho de que se haya cambiado a entrenar con el equipo Tutberidze. Ellos seguirán bajo la supervisión de su entrenador Maxim Trankov y simplemente será una colaboración. Lo que menciona Trankov es que ellos necesitan un equipo técnico más fuerte en estos momentos por la temporada olímpica y los mejores en este momento, la mejor opción definitivamente es el equipo Tutberidze. Así que en este momento se mudan para Cristal para entrenar definitivamente para esta temporada olímpica, pero en colaboración con Maxim Trankov. Yo creo que es una muy buena noticia, me parece que es una estrategia bastante buena, así que seguramente los veremos mucho mejor preparados y a lo mejor con algunos cambios que les puedan beneficiar para esta temporada para pelear su lugar en los Juegos Olímpicos. En otras noticias, seguimos hablando del equipo Tutberidze. Seguramente recordarán que una de las condiciones que le puso Eteri Tutberidze a Elena Kostornaia para regresar a su equipo, además de que tenía que presentarse a todas las prácticas, en pocas palabras no quejarse de absolutamente nada, trabajar como loca, tenía que recuperar su triple axel. Y justamente en un espectáculo este fin de semana, vimos por fin a Elena saltar triple axel después de ¿cuánto tiempo? No habíamos visto su triple axel desde hace prácticamente un año, cuando dejó a Eteri Tutberidze para irse con Plushenko. Simplemente no la volvimos ni siquiera a ver intentarlo y finalmente este fin de semana en uno de los shows lo realizó. Ya era hora, qué gusto, qué emoción. La misma Eteri dijo, bueno, ya lo logró. Creo que podemos pensar que Elena podrá quedarse en el equipo Tutberidze definitivamente, o al menos hasta el momento ha cumplido con las condiciones impuestas por Eteri. El triple axel claro que no estuvo como lo conocíamos, tuvo un step out, pero la vimos en prácticas realizando ese triple axel, sobregirado un poco, pero bueno, estaba con la ayuda del arnés. La verdad es que nos da mucho gusto, para los que nos gusta mucho cómo patina, qué emoción que ya lo esté realizando y esperemos que ahora sí, en la próxima temporada, podamos volver a ver esas hermosas rutinas con su triple axel divino y que por fin pueda regresar a la Elena que conocíamos antes de que se cambiara con Plushenko y que pueda pelear un poco más fuerte, porque la verdad es que tomando en cuenta la pésima temporada pasada que tuvo, ojalá que ahora sí se recupere. La tiene difícil, como ya hemos mencionado en muchas ocasiones. En Rusia la pelea está muy fuerte, hay muy buenas patinadoras y Elena no tiene cuádruple, así que sin ese triple axel no tiene nada que hacer. Seguramente esta off-season para Elena será mucho entrenamiento pesado, duro, para recuperar ese triple axel, para tener buenos programas y poder presentar algo fuerte y contundente en esta nueva temporada. En otras noticias, el chisme de la semana, por supuesto, es este drama entre Megan Duhamel y Eric Radford. Dios mío, qué barbaridad. Todos amamos a Megan y a Eric después de todas estas temporadas que estuvieron juntos. Fueron muchísimos años de patinar juntos, 3 medallas olímpicas, o sea, por Dios, fueron muchos años, muchas experiencias, muchos títulos. En verdad es que fue un dramón. ¿Por qué? Porque bueno, Eric Radford, para los que no habían escuchado la noticia, anunció en sus redes sociales esta semana que regresaría a las competencias, ¿sí? Así como lo oyen, iba a dejar el retiro a sus 36 años y regresaría a las competencias, pero ahora patinando con Vanessa James de Francia. ¿Qué cosa? Entonces lo que no nos esperábamos
Meghan Duhamel había publicado 1 o 2 días antes en sus redes sociales que se sentía traicionada o una cosa similar. Ya muchos nos esperábamos por dónde iba la bala, pero la verdad es que sí nos dejó un poco choqueados, pues Meghan, después de que Eric Radford hace la publicación oficial de que regresaría a las competencias con Vanessa James y que todo había sido muy inesperado y muy rápido y demás, Meghan Duhamel hace otra publicación en Instagram explicando el porqué de su enojo. Y pues resulta que comenta que ellos tenían un acuerdo verbal en el cual habían dicho que realizarían ciertos shows durante el verano, que ella no tenía planeado tener más hijos por este momento, digamos que aunque no tenían algo firmado, ella sí le había expresado a Eric sus deseos de seguir haciendo shows juntos, así que su enojo viene más por esta parte de que su carrera profesional se cortó de tajo de un día para otro y prácticamente sin previo aviso. A esto Eric Radford contestó. Entonces ya se hizo este super drama por redes sociales y por todos lados, y Eric contestó pues que esto fue un poco inesperado. Sí habían estado hablando con Vanessa James, pero no esperaban que la Federación Francesa la dejara ir tan pronto. Seguramente muchos de ustedes saben que cuando un patinador de un país va a empezar a representar internacionalmente a otro país, se tienen que hacer arreglos con las federaciones, y no es tan fácil. Hay veces que la misma federación del país de donde es el patinador dice, bueno, ok, te suelto al patinador, pero no puede competir internacionalmente por tu país en 2 años o en 3 años. La verdad es que ese tipo de reglas que ponen tienen un porqué. Es porque la federación del patinador, la federación del país originario del patinador, pues ha gastado dinero y recursos para que ese patinador compita internacionalmente. A veces tardan un cierto tiempo, a lo mejor 1 año o 2 años, en poder soltar al patinador. En este caso fue casi de inmediato, y era algo que Eric Radford y Vanessa James no esperaban. Se dio esa oportunidad, y claro que la Federación Canadiense no iba a desaprovechar esa oportunidad, porque en este momento Canadá no tiene patinadores tan fuertes como ya lo hemos platicado. Desde los Juegos Olímpicos de Pyeongchang se retiraron todos los mejores patinadores, los fuertes que ganaban medallas. Se retiraron Meghan Duhamel y Eric Radford, Tessa Virtue y Scott Moir, Caitlin Osmond, Patrick Chan. O sea, la verdad es que se retiraron todos los patinadores que podían llevar medallas hacia Canadá. Entonces, claro que si están viendo que Eric Radford, que ya es 3 veces medallista olímpico, y Vanessa James, que es una gran patinadora, no van a desaprovechar esta oportunidad. Así que tienen todo el apoyo de la Federación de Canadá para empezar a competir por Canadá a partir de ya. Eric Radford empieza a publicar videos de él y Vanessa patinando juntos. Se ven muy bien, se ven muy fuertes. Digo, lo poco que pudimos ver, la verdad es que se ven fuertes. Y pues Meghan Duhamel está furiosa, está muy enojada. And if you could say something to Eric right now, would you say something? I don't have anything else to say. Ahora, por otro lado, no es lo único que explotó en las redes sociales. También Vanessa James está envuelta en el escándalo de su expareja Morgan Cypress. No sé si todos ustedes saben, pero Morgan Cypress se retiró de las competencias por un escándalo de acoso sexual. Al parecer, él le mandó fotos íntimas a una de sus alumnas por mensaje. Y entonces, claro que se hizo una denuncia y Safe Sport lo vetó, como normalmente sucede en todas estas situaciones de acoso sexual. Entonces Morgan Cypress simplemente se fue a Francia y se retiró del patinaje. Después de todo ese escándalo con Morgan Cypress, también culparon a sus entrenadores Silvia Fontana y John Zimmerman, quienes están suspendidos. No pueden en este momento llevar a ningún equipo, alumnos, nada a las competencias. Así que imagínense lo grande que se hizo esto. Es un escandalazo. Silvia Fontana y John Zimmerman van a apelar. A ellos se les acusó por haber encubierto esta situación. No sé qué tantas pruebas tengan, no sé qué tan real sea. Obviamente no tenemos manera de saber esto. Si los están denunciando, si los están acusando por encubrimiento y están tomando acciones tan drásticas, es porque alguna prueba deben tener de que los entrenadores tenían conocimiento. A Vanessa James como tal no se le ha podido comprobar absolutamente nada, pero pues quieran que no, también salió embarrada en este asunto, porque ella era pareja de Morgan Cypress. Ya saben que esto en redes sociales explotó, mucha gente diciendo que es un
un asco que Eric Radford esté patinando con ella, porque seguramente ella también está involucrada en todo este escándalo y el encubrimiento de este acoso sexual. No la van a tener fácil, la verdad es que están en el ojo del huracán, tienen el spotlight encima y seguramente los van a estar checando minuciosamente para bien y para mal. Yo desconozco, a veces es mejor no opinar sobre estos temas tan delicados cuando no tenemos toda la evidencia en mano, pero bueno, repito, a los acusados pues seguramente Safe Sport tiene las pruebas suficientes para argumentar lo que están acusando, y pues en el caso de Vanessa James, que no se le ha comprobado nada, pues le deseamos lo mejor. Me parece que para ella es una mejora, porque Eric Radford es un patinador muy experimentado y seguramente les puede ir maravillosamente compitiendo por el equipo de Canadá. Así que pues vamos a ver qué sucede, pero bueno, ese fue el escándalo de la semana. Megan Duhamel no está nada contenta, es entendible también, siempre hay que ver las dos partes. Mucha gente critica a Megan porque dicen que esto es un berrinche de niña chiquita. Yo creo que también hay que ser justos. Entendamos que si ella no sabía y si tenía planeado ganar algo de dinero a nivel profesional haciendo shows, tenía algún acuerdo verbal con Eric, tomando en cuenta que llevan patinando tantos años juntos, que son casi familia, tiene sus razones por qué enojarse. Pero también hay que ver el otro lado de la historia, ¿no? Todas las historias tienen dos lados. Y pues también Eric está en todo su derecho de rehacer su vida, de volver a las competencias si es que tiene la oportunidad, las ganas, la energía, la fuerza. Pues tampoco es justo limitarlo cuando tiene una nueva oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos. Así que bueno, pues estas son las dos caras de la historia. Y ya para cerrar este Mashup Talk, simplemente quiero presentarles el momento de la semana que como me hizo reír. Vimos al equipo Tutberidze invitado a un show de televisión en Rusia, cosa que es raro porque normalmente el equipo Tutberidze es bastante hermético, bastante cerrado y bastante parco, pero qué gusto y qué goce verlos en un show que en realidad siempre presenta cosas muy divertidas, verlos haciendo dinámicas divertidísimas, como tratando de no reírse, pero en realidad sí se estaban riendo. Se ve que pasaron un buen rato. Muchos de los alumnos del equipo Tutberidze estuvieron en la audiencia apoyando, grabando, mostrando su apoyo a sus entrenadores, y la verdad es que fue bastante divertido, sobre todo este momento que verán, cuando el presentador le dice a Teri Tutberidze: tengo muchas fotos tuyas con diferentes alumnas, en cada una de las fotos tienes un abrigo diferente. Cuéntame, Teri, ¿qué tienes más? ¿Abrigos o alumnas? Y ella muy honestamente contesta: abrigos. Набрали фотографий разных, ваших, где вы стоите. Пальто. Прекрасно. Честный ответ. Прекрасно. Так, тогда... Fue un momento bastante simpático. Es raro incluso ver a Eteri en este tipo de dinámicas divertidas, pero la verdad es que ya en un cierre de temporada en el que todos podemos estar más relajados, pues nos viene muy bien este tipo de contenido y nos hace divertirnos bastante. Pero esperen, amigos, hablando de escándalos, ¡ay, qué cosa! Amanecimos el día de hoy con la noticia de que Alexandra Trusova deja la academia Angels of Plushenko para regresar con Eteri Tutberidze. Madre del cielo, esto se está poniendo caliente, por Dios. Digo, muchos ya se lo esperaban, pero la verdad no pensamos que fuera real, porque después del campeonato mundial, la misma Trusova dijo que no pensaba regresar. Y ¡pum!, que da la noticia hoy, y el mismo Plushenko publicó un statement diciendo que ellos se quedaban tranquilos de que Alexandra Trusova se iba con una medalla de bronce mundial y una cuenta llena de dinero. Y dice que Alexandra Trusova se va en un caballo blanco a regresar con Eteri Tutberidze, diciendo al final: ¿de qué color era el caballo de Alexandra Trusova cuando dejó a Eteri? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿De qué color era el caballo de Alexandra Trusova? Dios mío, amigos, qué shock, porque ahora sí que empieza esta pelea por los puestos de los Juegos Olímpicos. Dios mío, tenemos a 6 patinadoras maravillosas con la misma entrenadora, con solamente 3 puestos olímpicos. Manténganse al pendiente para más noticias, porque eso es todo lo que sabemos por el momento. Así que no dejen de estar al pendiente y ya les estaré contando toda la información de este asunto. Dios mío, ¿con qué noticia nos despertamos? Amigos, por favor, díganme en sus comentarios qué piensan de todo este escándalo entre Eric Radford y Megan Duhamel, todo el asunto de Vanessa James y Morgan Cypress, que ya estaba más que dicho y más que platicado, y de esta nueva pareja, de este nuevo equipo que competirá por
por Canadá. Por favor, no dejen de platicarme sus opiniones sobre todo este tema, que es el escándalo y que es de verdad el chisme delicado del momento. Amigos, por favor, denle like a este video si les gustó. Síganme en todas mis redes sociales para que estén viendo todo el contenido que estoy subiendo. Y chicos, suscríbanse a mi canal, por favor. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.